Hola, voy a comenzar con la clase de hoy en el que voy a explicar el último apartado del tema 9, los recursos de la geosfera y el ser humano. En este vamos a ver diferentes subapartados y el primero de ellos es el uso de los minerales. Hay que tener en cuenta una cosa, tanto los minerales como las rocas, como los combustibles fósiles, que son los recursos que se pueden extraer de la geosfera, los utilizamos continuamente en nuestra vida diaria. Es de las fuentes de materia prima más importantes para nuestra industria, para fabricar un montón de cosas. Si ahora miramos a nuestro alrededor, las ventanas están hechas a partir de productos de la geosfera. Las patas de una mesa, por ejemplo, de los pupitres del instituto, están hechos también de metales. Los móviles, nuestros relojes, una gran cantidad de dispositivos que tenemos en nuestro hogar. Si miramos alrededor, los ladrillos de las paredes, es que una gran cantidad de cosas se hacen a partir de la geosfera. Es una fuente de recursos muy importante. Es decir, que nosotros hemos distinguido las diferentes rocas, los diferentes minerales, hemos aprendido a verlos, igual que valoramos la riqueza de los animales y de plantas, que hay una gran variedad, pues también hemos aprendido a verlo desde el punto de vista de la naturaleza. Pero desde un punto de vista humano, desde un punto de vista económico, la geosfera es muy importante y es una gran fuente de riqueza y mueve muchas economías en el mundo, por lo que se usa para muchas cosas. Entonces, es algo también muy importante que hay que valorar, que de la geosfera extraemos una gran cantidad de productos que luego vamos a usar en nuestra vida diaria continuamente. El primer apartado es el uso de los minerales. ¿Para qué se usan los minerales? Luego habrá otro apartado que es el uso de las rocas. Cuando hablamos de minerales, os subrayo aquí este apartado porque es muy importante, vamos a distinguir dos cosas. Una cosa que se llama mena y una cosa que se llama ganga. Ya veremos que los minerales se extraen en las minas. Y en las minas vamos a extraer dos cosas. La mena es lo que nos interesa. Y la ganga es el resto de la geosfera, el resto de la roca que no nos es tan importante. Nosotros tenemos fácil eso. Cuando nosotros extraíamos galena de las minas, no solamente se extraía galena, sino que también, por ejemplo, se extraía granito. La mena era lo que nos interesaba. Era la galena de la cual extraíamos el plomo. La galena es una mena del plomo, es el mineral que nos interesa. En cambio, la ganga es el resto que no. Y de hecho, normalmente se quedaba cerca de las minas en escombreras. Si nosotros nos acercamos, por ejemplo, por la Vía Verde al Pozo San Vicente, fijaros cómo alrededor hay montañas y montañas de granito, porque no es una mina de granito, sino era una mina de galena. La galena luego se fundía en las fundiciones, que era lo que interesaba, y que es donde se encontraba la mena del plomo, la galena, y la ganga, que era el granito, pues se dejaba ahí porque no se centraba en esa extracción de granito. Sí es verdad que hay canteras que extraen granito para hacer, como ya os dije, bordillos, para hacer la baldosa, por ejemplo, del paseo. Sí es verdad que en otros sitios la mena sería el granito, pero en este caso, en estas minas de nuestra localidad, el granito era una ganga, no sería, y una ganga aquí parece que nosotros es cuando es algo que vale mucho, pero no, una ganga es algo que es barato. Fijaros, cuando nosotros decimos que esto es una ganga, es porque es algo que está muy barato, y es que viene de esta palabra, porque las gangas son aquellas cosas que se extraen de la mina y no nos sirven, y se dejan ahí como restos que se acumulan. Entonces esas montañas de granito son la ganga de lo que se extraía en nuestras minas, porque no servía para nada, no servía para lo que eran los dueños de las minas querían, entonces se acumulaba ahí y la mena, que era lo que de verdad se utilizaba, pues se fundía en la fundición. Hay más ejemplos, por ejemplo, aquí dice el libro Los Ligistos, que es la mena del hierro. Como ya he dicho, la galena es la mena del plomo. La bauxita, que era otra roca que vimos, es mena de aluminio. Entonces, cuando se dice mena de, quiere decir que de ese mineral se extrae ese elemento que es el que se va a utilizar. En el caso de la bauxita, ese aluminio, que es os vuelvo a repetir, una mena de aluminio, ese aluminio pues se va a utilizar para muchas cosas, para hacer ventanas, para hacer latas, para carrocerías de coches. Sabéis que el aluminio es un metal muy ligero y se utiliza en multitud de cosas. Pues vuelvo a repetir, mena lo que interesa,
normalmente va a ser un elemento que se extrae de ese mineral y la ganga es el resto que no interesa y normalmente se deja cerca de la mina como una escombrera y ya está. Los minerales van a tener diferentes usos. Por ejemplo, va a haber algunos que son metálicos, los metales. Sabéis que los metales, igual que el aluminio, se utilizan mucho en la industria para fabricar una gran cantidad de cosas. Los metales sabéis que normalmente se encuentran en forma de lámina y son maleables. ¿Qué quiere decir? Que pueden adoptar cualquier forma y normalmente para ello hay que calentarlos. Además, también los metales se van a utilizar en objetos ornamentales. Ornamental significa de decoración. Luego, por otra parte, se van a encontrar los minerales energéticos, que son aquellos que se les denomina combustibles. ¿Qué significa combustible? Que de él se va a obtener energía. Ya veremos en la siguiente página que uno de los combustibles más conocidos es el petróleo, el carbón es otro, que son los combustibles fósiles, pero no son los únicos combustibles. También, por ejemplo, el uranio se va a extraer de una roca que es la uraninita, bueno, en este caso es un mineral, que es un mineral radiactivo por naturaleza. Y de ella se va a extraer el uranio. El uranio se utiliza en las centrales nucleares para extraer energía eléctrica a través de la radioactividad. En Andújar había una mina de uraninita de la que se extraía el uranio y de hecho la cerraron, ya está sellada y ha habido un problema con esa mina porque los trabajadores no trabajaban con las medidas adecuadas de protección y muchos de ellos han acabado muriendo de cáncer, sobre todo de leucemia. Sabéis que la radiactividad es muy peligrosa, que hay que tener unas protecciones y pues como ocurrió en una época que todavía no se tenían en cuenta todas esas medidas de protección y de seguridad en el trabajo, los pobres trabajaron sin ninguna medida de protección y muchos de ellos han muerto de cáncer. Y no solamente ellos, como llevaban la ropa llena de radiactividad a su casa a que se lavaran, muchas mujeres de ellos también han sufrido las consecuencias. Entonces hay que tener cuidado que, aunque el uranio se extrae de un mineral que es algo natural, hay que extraerlo con medidas de seguridad. Otro de los usos que más conocemos son las gemas o piedras preciosas que se utilizan en joyería. Los metales también se utilizan en joyería, el oro, la plata, el platino, que es el oro blanco, que ya os dije que no es oro en realidad. Entonces, hay metales que lo que se utiliza pues, para hacer colgantes, hacer pulseras, para hacer en los anillos la base y luego se suele incrustar en esos pendientes, en esas pulseras, en coronas en el caso de las reinas, pues se suele incrustar lo que se llaman las gemas. Las gemas normalmente en la naturaleza no se encuentran así. Recordad cuando hicimos el viso de minerales, que enseñé el diamante es muy diferente a cómo se encuentra en la naturaleza, como los ponen en los anillos, por ejemplo. Lo mismo os recordáis que enseñé el rubí y la esmeralda. Todos ellos son gemas o piedras preciosas. Normalmente lo que hacen es pulirlas y luego las tallan. Recordad que, por ejemplo, el diamante solamente podía ser tallado por otro diamante. Tallarlo es darle esas caras geométricas y hacerlos más bonitos y más atractivos. Entonces las piedras preciosas, las gemas, también son muy cotizadas en joyería y sabéis que hay algunas que valen más que otras, igual que ocurre con los metales. Y por último, los minerales pues, van a ser utilizados en la construcción y en la industria. Fijaros, aquí pone el ejemplo del cuarzo que se utiliza para la fabricación de ordenadores y de relojes. Hay que tener en cuenta que del cuarzo también se va a poder utilizar para extraer vidrio, para fabricarlo. La halita o sal de roca, pues evidentemente va a ser para extraer sal y que eso es un condimento. Condimento es lo que se echa a la comida. ¿Vale? Y la sal, pues a todo el mundo le echamos sal a la comida, en mayor o menor cantidad según nuestra salud, pero todo el mundo le echa sal a la comida. Y conservante alimentario, también recordad que antiguamente no había frigoríficos y entonces lo que se hacía con la sal es una cosa que se llama los salazones, por ejemplo el bacalao se conservaba en sal, el jamón es otra cosa que se cura en sal, entonces la sal también es un conservante alimentario. Y el grafito, que aunque suena así muy potente, sabéis que todo el mundo lo tenemos en nuestros estuches, en los lápices. Con ellos se fabrican los lápices. Recordad que el diamante y el grafito tenían la misma composición química, ambos eran de carbono, pero que luego de valor no tienen el mismo y de dureza tampoco.
Nos pasamos al uso de las rocas. Fijaros, las rocas también las vamos a utilizar en construcción, en ornamentación, que eso es decoración, por ejemplo, para hacer estatuas, y en la industria química. Tiene también muchísimos usos. Aquí os voy a decir algunos, pero que sepáis que son muchísimos más. ¿Para qué se va a utilizar? Pues, por ejemplo, para fabricar, para dar lugar al hormigón, que se obtiene a partir de la grava y de la harina. La harina no, de la arena. De la harina se obtiene el pan. A lo que iba, el hormigón de grava y arena. Otro que ya hablamos, las arcillas, que sabéis que las arcillas se extraen de la arcillita y se utiliza para cerámica, para hacer platos, para hacer, por ejemplo, botijos, huchas de estas de forma de cerdito, para fabricar ladrillos y tejas. Las tejas también, sobre todo las de nuestra zona, son fabricadas a partir de arcilla. Y la arcilla también se va a utilizar para fabricar cemento mezclándola con caliza molida. Más cosas que se utilizan de roca, la arenisca y las cuarcitas. Recordad, la arena, por ejemplo, de la playa o la arena de un desierto, entre medias hay cuarzo. Si vosotros cogéis un puñado de arena, vais a ver que hay unos granitos transparentes y esos son cuarzo. Y el cuarzo se utiliza para fabricar vidrio. A veces lo que se hace directamente, en lugar de coger arena, es coger areniscas, que recordad que es la unión de granos de arena, o cuarcitas, que recordad que era la roca metamórfica que procedía de la arenisca. Es decir, todas ellas van a llevar cuarzo. Y al final, tanto con las arenas directamente, la arenisca o la cuarcita, pues se fabrica el vidrio, porque eso sobre todo utilizando la parte de esos granitos transparentes que son de cuarzo que hay en la arena. Y por último, en cuanto al uso de las rocas, el mármol, el granito y la pizarra se emplean como elementos decorativos y de construcción. Es decir, se van a emplear para fabricar casas. Por ejemplo, en Guadalajara hay unos pueblos que son los pueblos negros, cuyas casas están construidas todas de pizarra, tanto el tejado como en lugar de utilizar ladrillo utilizaban las láminas de las piedras de pizarra. El granito ya sabéis que ya os dije que se utiliza y lo he dicho ya en esta clase, para hacer bordillos, para hacer baldosas. Y el mármol también se utiliza, aunque el granito se utiliza más en el exterior, el mármol, por ejemplo, se utiliza más en interiores, aunque el granito también se utiliza en interiores. Fijaros que hay muchas baldosas, sobre todo de escaleras o encimeras, que son hechas de granito. El granito, la verdad, que se utiliza tanto fuera como dentro. Si bien es cierto que normalmente fuera se utiliza el gris y dentro se suele utilizar más el granito rosa. Yo creo que por temas de estética. Y el mármol, sabéis que las baldosas, que son muy caras, son de mármol. Y como también os dije ya en el viso de roca, el mármol se utiliza y lo utilizaban mucho los antiguos para hacer estatuas. Y también se utilizaba mucho en las construcciones, sobre todo en las construcciones, por ejemplo, de templos, de teatros, de grandes edificios públicos. El mármol era muy utilizado. El mármol es una roca cara, sobre todo hay mármoles que son especiales, que tienen vetas y colores especiales y son más caros todavía. Entonces se utilizan como elementos decorativos, por ejemplo en las estatuas y en la construcción. En la construcción se utiliza muchísimo. Os voy a poner un vídeo de las arcillas que os gusta mucho, porque sabéis que los alfareros lo que hacen es modelar la arcilla. Entonces os voy a poner este vídeo para que veáis cómo lo hacen. A ver si se carga. Esto es igual que las conexiones en internet, que cuando no quieren no funcionan. Vamos a volver a cargarlo. A ver, ¿por qué no me deja? Voy a detener un momentillo la conexión y ahora seguimos. Ya he solucionado los problemas que tenía con el internet. Esto para recordarme los viejos tiempos en el instituto, de cuando no quería funcionar el internet. Y aquí tenéis el vídeo.
Bueno, como habéis visto, pues así es como se hace el alfarero, fabrica cosas de cerámica en los tornos. Sabéis que con el pie lo van moviendo y entonces empieza a girar y ya con sus manos moldean la arcilla y obtienen una gran cantidad de piezas a través de la alfarería, a través de esos tornos. Sabéis que se hacen jarrones, platos, vasos, vasijas, se fabrica una gran cantidad de cosas. Sé que os gusta mucho ver cómo un alfarero modela la arcilla y da forma y al final obtiene una vasija, lo que sea, y sé que os gusta mucho verlo y relaja mucho y encima con esa musiquilla pues os gusta verlo como da vueltas, como si estuvieras mirando un microondas que no sabes por qué, no hace nada, pero no puedes dejar de ver cómo da vueltas. Pues pasamos a la siguiente página. Vale, en este apartado, ¿vale? En el 4.3 va a hablar de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles aquí dice que son principalmente dos, el carbón y el petróleo, pero que sepáis que el gas natural también es un combustible fósil. Son los tres ejemplos más importantes de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural. Aquellos que en vuestras casas tenéis gas ciudad, sabéis que el calentador va con gas que va por unas tuberías, pues el gas ciudad proviene de lo que se denomina gas natural. Es también otro combustible fósil. Vamos a ver por qué se llama combustible fósil. En estos dos puntos nos dicen por qué se llama combustible fósil. La palabra combustible ya la hemos visto antes y que sepáis que la palabra combustible significa que puede arder y producir calor, es decir, que cuando se quema produce energía y eso es un combustible. Entonces los combustibles fósiles se llaman combustibles porque se pueden quemar y al quemar se van a producir calor y ese calor se utiliza para producir energía, normalmente energía eléctrica. El carbón y el petróleo se utilizan principalmente, ese calor lo que va a hacer es mover unas turbinas y esas turbinas cuando giran pues van a producir esa energía eléctrica. La mayoría de fuentes de energía eléctrica lo que van a hacer es producir calor y ese calor va a mover unas turbinas y esa turbina por una serie de leyes físicas van a transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Pues las centrales nucleares lo mismo, los reactores nucleares producen calor para mover turbinas. Las centrales hidroeléctricas, en cambio, por ejemplo, en lugar de ser calor lo que mueve las turbinas es el mismo agua, el movimiento del agua hace que muevan las turbinas, al final es algo que mueva esas turbinas. En el caso del carbón y el petróleo es que producen calor al ser quemados y entonces son una fuente de energía, principalmente de energía eléctrica, aunque también en el caso del gas natural, pues como sabéis, se utiliza para calentar el agua y ese agua la vamos a utilizar tanto, por ejemplo, para ducharnos, para asearnos con agua caliente o lavar los platos con agua caliente y también es lo que va a ir por el interior de los radiadores. Recordad que los radiadores, el interior lo que llevan es ese agua caliente para que después se caliente el radiador y desprenda ese calor. Al final el gas natural lo que hace es calentar, en nuestro caso, lo que se utiliza en nuestras casas es para calentar agua. Entonces, por eso lleva la palabra combustible. ¿Y por qué lleva la palabra fósil? Porque proceden de restos de seres vivos. Recordad cuando vimos el visu de roca, que vimos el carbón y el petróleo, os dije que tenían un origen a partir de seres vivos. A diferencia de los fósiles, que es que tienen la forma de ese ser vivo o es una parte dura, rígida, como los huesos y las conchas, que se quedaban y se petrificaban, se transformaban en roca o se transformaban en mineral. A diferencia de eso, el carbón y el petróleo es que tienen un origen de la descomposición de seres vivos muy, muy antiguo, de hace muchísimos años. Recordad que el carbón dijimos que procedía de bosques que habían quedado sepultados y el petróleo normalmente se origina en fondos marinos, por eso se suelen encontrar sus extracciones en el mar de seres vivos que quedaron también sepultados rápidamente por coladas de lodo y quedaron sepultados y al final se descompuso y dio lugar al petróleo. Entonces, el carbón y el petróleo van a proceder de seres vivos. La palabra fósil aquí no es precisa. La palabra fósil, como ya he dicho, hay una diferencia entre el origen del carbón y del petróleo y de los fósiles. Pero, como procede de seres vivos, pues al final se le puso la palabra fósil, aunque desde mi punto de vista no es la palabra más adecuada. Pero el origen es ese, porque procede de seres vivos. Entonces, de ahí vienen las dos, por eso se le llama esas dos palabras, combustibles fósiles. Por una parte porque se pueden quemar y producir energía y por otra porque proceden de seres vivos, aunque realmente no son fósiles porque ya os enseñé los fósiles y tienen otra forma
totalmente diferente. Una cosa que quiero recordaros y es que los combustibles fósiles no son una fuente inagotable de energía. Hay otras alternativas como la energía renovable que se diferencian de los combustibles fósiles en que esos sí van a estar para siempre. Por ejemplo, la energía solar, el sol todavía le quedan 5.000 millones de años de vida. Aunque sí algunos me diréis que el sol alguna vez se apagará, nosotros no estaremos aquí para verlo. La energía eólica se basa en el viento, se basa en el aire, siempre va a haber viento. La energía geotérmica, que es otra, se basa en el calor del interior de la Tierra. Ahora mismo el interior de la Tierra no se va a enfriar, siempre va a desprender calor. Entonces, las energías renovables son una alternativa a los combustibles fósiles, porque los combustibles fósiles, nos guste o no, van a tener un fin. Va a llegar un momento en el que se van a agotar y como necesitan miles de años para fabricarse, a escala humana no vamos a ser capaces, de una vez que se agoten, de esperar a que se regeneren. Es que no va a haber una vida humana que le dé tiempo a ver cómo se genera carbón y petróleo. Y hay un problema, y es que nuestra sociedad depende sobre todo del petróleo. Dependemos mucho. Y como alguna vez se agote, podemos vernos en serios problemas y nuestras comodidades se podrán ver en un aprieto y no tenerlas. Entonces, el problema de los combustibles fósiles es que la gente se piensa que es una fuente inagotable y no, se van a consumir. Algunos autores decían que se iban a consumir en 50 años. Si bien es cierto que van descubriendo normalmente yacimientos, pero sí es cierto, aunque nosotros no los veamos, sí generaciones próximas van a ver el fin y el agotamiento de estos combustibles fósiles. Entonces existe una cosa que se llama desarrollo sostenible, en el que dicen que también tenemos que pensar en las generaciones futuras y que puedan disfrutar de los mismos derechos y de las mismas comodidades que hemos disfrutado nosotros. Entonces hay que tener en cuenta y cuidar con eso, que los combustibles fósiles, como lo usemos más de la cuenta, se pueden agotar. El carbón, como ya os dije, procede de bosques y se utiliza para producir energía eléctrica. Como ya he dicho, se quema el carbón, se quema en una cosa que se llaman centrales térmicas y pues ese calor, como ya he dicho, pues se utiliza para producir energía eléctrica. Y el petróleo igual, se utiliza también como fuente de energía, pero no solamente, es que hay una gran cantidad, ya hablé de petróleo, en el viso de roca hay una gran cantidad de productos que proceden del petróleo. Los carburantes son el diésel, la gasolina, el gasoil, todo lo que se le echa, por ejemplo, a los aviones, el queroseno, todo lo que permite que se mueva, que nos movamos nosotros, siempre va a proceder del petróleo. Los coches, los camiones, los aviones, todo eso utilizan carburantes. Los plásticos también proceden del petróleo. Los lubricantes que se utilizan para que haya mejor movimiento, por ejemplo, entre piezas. Los fertilizantes, el alquitrán que se utiliza para las carreteras. De verdad, el petróleo se utiliza para una gran cantidad de productos, no solamente para la energía, es que dependemos muchísimo del petróleo y muchas cosas se basan en el petróleo. Como algún día el petróleo diga de acabarse, nos veríamos muchas comodidades de las que tenemos desaparecerían. Entonces hay que tener cuidado y utilizar las cosas con un razonamiento, pensando en que hay que utilizarlo en el momento adecuado. Y por último está este último apartado, que es la extracción de los recursos. Es cómo se extraen todas estas rocas, todos estos minerales, todos estos combustibles fósiles que hemos visto que necesitamos para muchísimas cosas de nuestra vida diaria. Una cosa que me gustaría ver antes de ver las diferentes formas de extraer estos recursos, de extraer estas rocas, de extraer estos minerales y estos combustibles fósiles, es qué significa la palabra yacimiento. Porque cuando se habla de, sobre todo de minería, se utiliza muchísimo esta palabra, yacimiento, y esa palabra la habéis escuchado. Los yacimientos son zonas de la corteza terrestre, evidentemente, de la geosfera, en las que es rentable la explotación de un recurso. Bien por su concentración, por su precio o por su facilidad de extracción. Es decir, que un yacimiento es un lugar en el que se va a encontrar una roca o un mineral o un combustible fósil en el que si lo explotamos, si lo extraemos, no va a ser rentable, es decir, no va a producir un beneficio económico. Hay muchos yacimientos que dejan de ser rentables y entonces dejan de ser yacimientos. Hay que tener en cuenta que rocas hay por todos lados. Incluso en nuestras casas debajo hay rocas.
Lo que pasa es que se ha construido sobre ellas. Si nos vamos al campo vemos rocas, pero no todas las rocas, no todos los minerales son yacimientos. Solamente van a ser aquellos que si los explotas van a ser rentables, es decir, van a producir un beneficio económico, bien porque hay una gran cantidad de ese mineral o roca, bien porque su precio es muy importante. Por ejemplo, un yacimiento de diamantes, por muy poquito que haya, va a ser rentable explotarlo, sí o sí, o porque es muy fácil extraerlo con respecto a otras zonas. Por ejemplo, si la zona con mucha roca, con una roca importante se encontrara a muchísima profundidad y costaría mucho extraerlo, pues al final no saldría rentable y se dejaría ahí. Entonces los yacimientos van asociados con el beneficio económico. En Linares, por ejemplo, era una zona de yacimientos de galena, sobre todo de galena, aunque también había un poquito de plata, sobre todo de galena para extraer el plomo. Como ya lo he dicho, la galena es una mena del plomo. ¿Qué pasó? Como ya os conté, el plomo dejó de ser rentable porque como era tan contaminante, pues dejó de utilizarse la gasolina, dejó de utilizarse como tubería y como alternativa pues ya está el cobre o plástico que contaminan menos. Entonces el plomo sin querer se ha ido devaluando, ha ido perdiendo su valor, ya no vale tanto dinero y por lo tanto las minas dejaron de ser rentables. Al dejar de ser rentables se cerraron y ya no han vuelto a ser explotadas, aunque ahí en el fondo todavía sigue habiendo galena, todavía hay galena. En algunas minas sí bien es verdad que se cerraban porque se agotaba y cuando ya se agotaba esa galena, cuando ya se agotaba ese mineral que es beneficioso, pues la mina tiene que cerrarse y en algunas circunstancias, aunque todavía seguía habiendo el mineral que nos interesa, como estoy hablando de la galena, pues cuando ya no es rentable porque había perdido mucho valor en el mercado, pues se cerraron esas minas porque ya no servían. En Río Tinto pasó igual. En Río Tinto las minas han estado sin explotarse mucho tiempo. Ahora han vuelto a desarrollar una nueva técnica que ha permitido extraer, de las minas de Río Tinto se extrae cobre de la pirita. Pues han desarrollado unas nuevas técnicas y aunque hay muy poquita cantidad de cobre, lo hacen con una nueva metodología y han vuelto a ser otra vez, esos yacimientos han vuelto a ser rentables. Entonces, muchas veces hay sitios en los que sí hay una roca, pero si no da beneficio económico, no hay yacimiento. ¿Cómo se van a extraer esos recursos? Para eso he preparado, como siempre, un PowerPoint, que es este de aquí, extracción de los recursos. Va a haber varias formas de extraer esas rocas, minerales o combustibles fósiles que son los recursos que nos ofrece la geosfera. La primera de ellas son las canteras, que ya os hablé de ellas, las mencioné con el mármol. Estas canteras todas son de mármol, aunque también hay canteras de grava, canteras de piedrecitas chiquititas, canteras de arena, hay muchos tipos de canteras, pero esta es la más llamativa y es la que normalmente representa todas las canteras. Fijaros, normalmente en las canteras lo que se va a extraer es roca. Luego va a haber unas minas que son las de cielo abierto muy parecidas a las canteras, pero de las minas se van a extraer, como su palabra indica, mineral. Entonces de las canteras principalmente lo que se va a extraer roca. Y fijaros que lo que se extrae es haciendo escalones y en esos escalones, fijaros, observar, son como unos escalones y esos escalones van extrayéndose bloques, en este caso, de mármol. Las canteras están al aire libre, se observan desde el exterior y no tienen mucho tamaño. Vamos a ver luego las minas a cielo abierto, cuya profundidad es muchísimo mayor que la de las canteras. Entonces, la diferencia principal entre cantera y mina a cielo abierto va a ser que las canteras son más pequeñitas, se extraen normalmente en bloques de roca y lo que se extrae son rocas. Van a ser también abiertas, se ven desde el exterior, pero van a tener una dimensión más pequeña. Aquí os he puesto un vídeo en el que explica la extracción de mármol. Luego os paso el PowerPoint y veis los diferentes enlaces. Otro tipo de extracción son las perforaciones. Nosotros las de que se utiliza para extraer agua, se utiliza muchísimo. Normalmente el agua o bien se acumula en embalses o bien se extraen de pozos. Antiguamente los pozos eran muy básicos, como los de esta imagen. Fijaros, este pozo de aquí, que lo que hacía era extraer agua muy cerca de la superficie. Pero cuando tienes que abastecer una localidad entera, un pozo normalmente es para una casa, no sirve para todo. Entonces,
esas perforaciones, esos pozos, tienen que ser muchísimo más profundos y en el que se acumula una cantidad de agua mucho mayor como para abastecer a una localidad entera. Fijaros que lo que se hace es con una especie de broca, la broca es lo que tienen los taladros, es como un tornillo gigante que lo que hace es un agujero en el suelo y hasta que llega a una zona en la que hay agua. Esta máquina os sonará, por desgracia, cuando se cayó por una perforación, el niño Julen, sabéis en Málaga que un niño pues, se cayó por un agujero de estos. Normalmente, cuando intentas buscar agua, lo primero que haces es la perforación, si sale agua bien y si no, pues no. Y lo que hay que hacer es cerrarlo una vez que ya se ha descubierto que no se puede utilizar. En ese caso, pues hubo una negligencia, no se tapó y por desgracia el niño pues tuvo un final muy desgraciado. Y estas máquinas las visteis que se utilizaran, que lo hicieron para hacer una perforación paralela y poder llegar sin dañar al niño en caso de que estuviera vivo. Vale, entonces, como iba diciendo, pues lo que se hace es taladrar, se hace un agujero y si se encuentra agua, se desella, se pone su capa de cemento y se utiliza para la extracción de agua. Observad que normalmente las perforaciones de agua suelen ser muy profundas, tienen que llegar a mucha profundidad. Uy, que se me pasa. Continuamos la clase. Hoy los problemas técnicos no me dejan dar la clase continua, pero bueno, seguimos. Entonces, como íbamos viendo, estábamos con las perforaciones de agua y lo que iba diciendo, las perforaciones normalmente suelen ser profundas. Ya os dije en clases anteriores que la perforación máxima a la que se ha llegado en la Tierra es a 14 kilómetros. Para extraer agua no hace falta, no es necesario tanto. Por ejemplo, el del caso de Julen, que ya sé que os gusta mucho, que siempre me comentáis en clase, sobre todo desde el año pasado, fue noticia, eran 700 metros. Pues imaginaros una perforación de 14 kilómetros. Eso es muy difícil de conseguir. Normalmente para agua suelen ser pequeñitas. Pequeñitas relativamente, porque en comparación con un pozo son mucho más profundas. Aquí parece que es que por debajo de la tierra van ríos, pero en la mayoría de los casos no, o sea, no es así, aunque sí es cierto que hay ríos subterráneos, la mayoría de las veces el agua se va a encontrar entre las piedras o entre los granos de arena, entre la tierra, se va a encontrar. O sea, tenéis que tener en cuenta que la tierra está hecha por fragmentos de rocas muy pequeñitas, de forma irregular, y el agua se va a encontrar ocupando esos huecos. Pues un pozo lo que hace es eso. Aquí parecen que son ríos de agua, pero exactamente en la realidad no es así. Es tierra mojada y con la presión, pues el agua sube y sale. A veces no es suficiente esa presión del agua y entonces pues, lo que hacen es poner una bomba y así se extrae el agua. La mayoría de las aguas que nosotros consumimos o proceden de un embalse o proceden de un pozo, que al final es esto, una perforación, un pozo pero de los de aquí, de esto de aquí. Pasamos a otro tipo de perforaciones que son las de petróleo y gas natural. Y el petróleo se va a extraer sobre todo cuando se encuentra en el mar. Recordad que tiene un origen marino, pues principalmente los principales yacimientos de petróleo se van a encontrar en el mar. Y se extraen con una cosa que se llama plataformas petrolíferas, que es lo que hay en esta imagen de aquí. Las plataformas petrolíferas hay muchos tipos. Luego os pasaré el PowerPoint y he puesto un enlace con un vídeo que explica todos los posibles tipos de perforaciones de petróleo que hay. Y normalmente pues son eso, o bien se encuentran aquí fijas en el fondo del mar o bien están flotando y se agarran con una especie de cable muy fuerte. Fijaros el gran tamaño que tienen las plataformas petrolíferas, son como pequeñas ciudades. Normalmente como están muy lejos de la tierra, pues los turnos de estas personas suelen ser de 6 meses. Trabajan 6 meses en la plataforma petrolífera y otros 6 meses se van a su casa de vacaciones. Pasan largos periodos, hay otros que a lo mejor son 3 y 3, depende de la compañía, pero sí bien es cierto que las personas que trabajan en plataformas petrolíferas están muchísimo tiempo allí, son como pequeñas ciudades en las que los trabajadores viven en ellos durante bastante tiempo y luego pues se compensan con más vacaciones en su casa. Es que están en mitad de la nada, están en mitad del mar. ¿Qué es lo que hacen? Pues una cosa muy parecida a lo que hemos visto.
y ahora lo veréis en el vídeo cuando os lo ponga. Pues lo que hacen es con una broca, lo mismo, taladran, perforan y llegan hasta donde está acumulado el petróleo. Aquí sí bien es verdad que el petróleo se acumula en bolsas que están llenas de petróleo. Normalmente, junto con el petróleo se suele extraer también el gas natural. En la mayoría de los casos, primero hay una bolsa de gas natural y luego ya se encuentra el petróleo. El gas natural y el petróleo tienen el mismo origen marino. Hay que tener en cuenta que cuando se descompone algo, desprende gases, pero como esto ha sido sepultado por barro, esos gases no se pueden escapar. Y de ahí procede el gas natural, de la descomposición de los seres vivos que dieron lugar al petróleo, que como ya he dicho son seres vivos marinos. Pues se perfora, se llega hasta él y se extrae igual, como es un líquido, igual que el agua. O bien con una bomba o bien por presión sale sola. Fijaros que aquí pues hay unas bombas que extraen ese petróleo. Y luego, ¿cómo lo transportan hasta tierra? En barcos. Sabéis que muchas veces los buques, los barcos que llevan el petróleo sufren accidentes y producen una cosa que se conoce como marea negra. No sé si os habrán encontrado vuestros padres o alguna vez habéis visto las noticias que hubo un caso del buque Prestige que tuvo un accidente cerca de las costas de Galicia y provocó una gran marea negra que los gallegos bautizaron como chapapote. Vosotros tenéis que imaginar el alquitrán que se utiliza en las carreteras, pues toda la costa, todas las rocas, todas las playas, todos los seres vivos, por ejemplo los pelícanos se veían llenos de ese petróleo y pues provocan un gran desastre natural. Por eso los buques que transportan el petróleo tienen que tener doble casco, es como si dijéramos que tienen que tener un doble chasis en la carrocería, o para que si se rompe la de fuera, pues la de dentro siga protegiendo a ese petróleo y quede dentro. Entonces lo más peligroso de esto no es la extracción, sino que el buque que lo transporta se rompa. Sí bien es cierto que a veces hay accidentes también en las plataformas petrolíferas y también pueden llegar a producir mareas negras, pero ocurren con menor frecuencia. Cuando no se encuentra en el mar, sino cuando se encuentra en tierra, pues se extrae con estas herramientas, ¿vale? Es mucho más pequeñito, pero al final es lo mismo, una perforación y lo que hace es moverse y extraer. Aquí os pongo el enlace a un vídeo que explica muy bien las diferentes formas de extraer hidrocarburos, que son el petróleo y el gas natural, que es como se llaman conjuntamente ambos. Pues lo explica muy bien, muy sencillito, y ahí podéis conocer las diferentes técnicas de perforaciones de petróleo y gas natural. Ahora vamos a la última forma de extracción, que son las minas. Por una parte se van a encontrar las minas a cielo abierto y por otra parte las que más nosotros conocemos mejor, que son las minas subterráneas. Las minas a cielo abierto, como su nombre indica, están abiertas. Normalmente cuando el yacimiento se encuentra muy cerca de la superficie, pues empieza a explotarse y cada vez se va ahondando más. Esto mide kilómetros, fijaros. Las dimensiones, los escalones son igual de altos que en las canteras, pero fijaros que en las canteras pues tenían 4 o 5 escalones y ya está. Aquí hay una gran cantidad de escalones. Es una barbaridad. Esta máquina que hay aquí, ahora cuando veáis el vídeo, veréis que es enorme. Una persona puede medir igual que la rueda de ese aparato. Ese vehículo es enorme, es que son impresionantemente grandes. Esto de aquí tiene muchísimos kilómetros. Entonces las minas a cielo abierto empiezan por aquí arriba y poquito abajo se va cada vez cavando, cada vez más profundo, cada vez más profundo, cada vez más profundo. Esto de aquí no es una piscina, es que cuando llueve pues el agua se acumula ahí. Pero hay que tener cuidado porque esto acumula una gran cantidad de metales y esas aguas son muy tóxicas. Hay gente que se dedica en YouTube a grabar vídeos de cómo se bañan en esa zona y que sepáis que eso se te cae en la piel a tiras, a cachos, porque son aguas con una gran cantidad de metales. En el caso de esta, que es de Río Tinto, tiene muchísima acidez y de ahí que ese color. Lo mismo ocurre al Río Tinto, que por eso se llama así, porque tiene ese color. Entonces, las minas a cielo abierto, al igual que las canteras, son abiertas, se ven desde el exterior, pero las minas a cielo abierto se extraen minerales y sus dimensiones son muchísimo mayores, son gigantescas, son kilométricas, a diferencia de las canteras. Son mucho más profundas. Y pasamos
Bueno, aquí os pongo un vídeo de cuando yo estuve en las minas de Río Tinto. Sé que algunos de vosotros también habéis estado de excursión y habéis visto las minas de Río Tinto y habéis paseado con el trenecito. Yo estuve en una de las que se han vuelto a explotar. Os he dicho antes que la mina de Río Tinto la cerraron y la han vuelto a abrir y se han vuelto otra vez a explotar, y la estuve grabando y podéis ver en directo cómo se explota una mina a cielo abierto. No tiene música ni nada, porque yo lo que hice fue grabarlo en directo y ya está, que hay un mirador en el que puedes observarlo. Y pasamos ya a las minas que nos interesan más por historia, por nuestra localidad, que son las minas subterráneas, que como su nombre indica, pues están en el subsuelo, no se ven desde fuera. Esas minas son como hormigueros, ¿vale? Están en el interior. En una mina subterránea, ¿vale? Los más conocidos son las galerías, que son las horizontales. He puesto esta de aquí de la izquierda porque es la que más nos recuerda a cómo eran las nuestras. Antiguamente se apuntalaban, sabéis que se va excavando, y para poder continuar la galería y continuar extrayendo mineral, pues lo que hace es apuntalarse, en este caso, por ejemplo, con madera. Esta mina de la derecha es más moderna, es una mina de carbón de Asturias, que ya son más actuales, y por lo tanto, fijaros que el sistema de fijar las paredes es mucho mejor que el antiguo. Entonces, observad, en una mina subterránea, por una parte, se van a distinguir los pozos, que son los verticales, que eso es para seguir. Tened en cuenta que las minas subterráneas diferencian a las minas a cielo abierto. Las minas a cielo abierto es cuando el yacimiento se encuentra muy cerca de la superficie. Las minas subterráneas es porque el yacimiento se encuentra hondo y entonces hay que profundizar. Los pozos, como ya he dicho, son los verticales y las galerías son los horizontales. Y fijaros, las galerías lo que se va haciendo hay diferentes niveles, y lo que se va haciendo es poco a poco, y esto como la hormiguita, pues poco a poco cada vez se va alargando y se va haciendo, conforme se va extrayendo el mineral, pues se va haciendo la galería más larga. En algunas ocasiones, pues hay que ir excavando hasta que se llega a lo que se quiere extraer, que está aquí. ¿Cómo se descienden las diferentes galerías? Pues por los pozos. Sabéis que en los pozos hay como una especie de ascensores o montacargas, si son para materiales, los ascensores para las personas y los montacargas para los materiales que se van extrayendo. Y luego también, que nosotros los conocemos, hay unos pozos de ventilación. Entonces aquí se va acumulando normalmente la ganga, se deja a un lado, y la mena es lo que se va llevando en los diferentes camiones para ser utilizado. Antiguamente, como ya he dicho, las fundiciones se solían encontrar muy cerca y directamente se fundía, se extraía el plomo, se fundía y se llevaba para ser usado a donde fuera. Como ya he dicho, las galerías son las horizontales y tienen que irse apuntalando, y los pozos de ventilación es lo que nosotros conocemos como chimeneas. Tened en cuenta que eso está a oscuras, que eso está con muy poquito, hay muy poco oxígeno, es que eso está a muchísima profundidad. Entonces necesitan pozos de ventilación para que entre oxígeno. Y nosotros en nuestro paisaje lo podemos observar gracias a estas chimeneas que en las casas de la fundición si producían humo porque se estaba fundiendo el metal, pero en el caso de las minas son respiraderos. Fijaros aquí cuando hablé de los filones, como qué bien se observa que las minas se colocan a lo largo de una línea. A lo largo del filón, aquí es donde estaría, en esta línea de aquí es donde estaría el filón en el que se acumula ese mineral que nosotros queremos extraer. Recordad las rocas filonianas, pues normalmente en minería es muy curioso ver las minas, eso, que están alineadas porque van siguiendo el filón. Fijaros cómo se observa con las chimeneas claramente, aquí lo mismo, están en línea recta, luego aquí había otra tercera. Entonces, fijaros qué bien se ve que las minas se colocan alineadas y es siguiendo el filón, que recordad que era esas rocas magmáticas que procedían del enfriamiento del magma en una grieta. Pues la grieta es alargada y ese es el camino el que va siguiendo la chimenea de las minas, y nos lo indica que es por donde se encuentra ese filón, que normalmente es una línea recta. Además, pues están las cabrias. Las cabrias, que sepáis que es una palabra que lo utilizamos nosotros en nuestra localidad. En Río Tinto las cabrias, no me acuerdo del nombre, pero no sé si eran torretas o cómo eran, lo llamaban de otra forma distinta. Y fuera de nuestra localidad, en la Carolina sí, sabéis que Linares y la Carolina
son zonas mineras, pero fuera de la zona minera de Jaén, os digo yo que la palabra Cabria no sabéis lo que significa. Para nosotros, la rotonda de la Cabria es lo más normal del mundo. De hecho, si ponemos en Google la palabra cabria, nos salen las cabrias de nuestras rotondas, pero para la mayoría de las personas, cabria no saben lo que son y en otras zonas mineras lo llaman de otra forma diferente. Que sepáis que las cabrias pues son esos ascensores, esos montacargas que o bien subían a personas o bien subían materiales, los materiales que se extraían. Una de las cabrias normalmente son así de metal, fijaros la rueda y aquí está el ascensor. Y uno de los más conocidos es el Pozo de San Vicente, en el que la cabria, en lugar de ser metal, pues es de obra. Y es lo mismo. Sabéis los que habéis estado, todos hemos ido por la Vía Verde y hemos llegado hasta el Pozo de San Vicente, observad y daros cuenta que hay una lápida, porque ahí hubo un accidente laboral justo cuando ya se estaba cerrando la mina. La mina se agotó el recurso, dejó de ser rentable y se estaba cerrando. Y como era Jueves Santo, pues los trabajadores querían ir a ver sus procesiones y se dieron un poquillo más prisa. Creo que era el último o el penúltimo día, les quedaba muy poquito por desmantelar esa mina. ¿Qué le pasó? Que como era Jueves Santo y tenían ganas de ver a sus procesiones, el montacargas lo cargaron esos mineros sin querer con más materiales de la cuenta. Tened en cuenta que las tecnologías antiguas no son las mismas que las de ahora, por lo que el montacargas no soportó el peso, se rompió el ascensor y los pobres mineros se quedaron atrapados. Hicieron muchísimos esfuerzos por rescatar. Hay que tener en cuenta una cosa, el Pozo San Vicente es de los más profundos que hay en nuestra zona, seguro, y de los más profundos yo creo que de Andalucía. Pues llegaba a medir hasta 2 kilómetros de profundidad. Ahora mismo está en torno a unos 700 metros. Hay que tener en cuenta que los ingleses, aquí en nuestras minas, trajeron una tecnología, que no me acuerdo del nombre porque era un nombre muy raro, pero trajeron una tecnología que lo que hacían era extraer el agua de esas galerías y así poder llegar a mayor profundidad. Ahora, cuando han dejado de utilizar esas bombas que extraían el agua, pues se han llenado esas galerías otra vez, se han llenado de agua. Pero el Pozo San Vicente sin agua medía hasta 2 kilómetros, una gran profundidad. Ahora mismo son unos 700. Pues imaginaros en caída libre esos 2 kilómetros. El golpe fue muy fuerte. Encima, como iban cargados, estaban desmantelando la mina, estaban llenos de hierro. Intentaron rescatarlo. Los medios de esa época no son los medios que había en la actualidad. Al final no pudieron y como sabían que era muy difícil que estuvieran con vida, el golpe fue muy fuerte, iban con mucho hierro, los dieron ya por imposible y ahí están, ahí siguen. Por eso está la lápida ahí, porque sus cuerpos quedan ahí. Sabéis que hay una costumbre y de hecho está las rejillas y han dejado un hueco de tirar piedras para calcular con el sonido, averiguar y ver lo profundo que hay. Y es que se escucha, sobre todo en verano que hay menos agua, cómo la piedra va dando golpes. Hay gente que no le gusta esa idea de tirar piedras por ahí porque ahí todavía yacen los cadáveres de esos mineros que tuvieron ese accidente laboral y que fue una pena y que se quedaran allí. Cada uno allá con sus conciencias, pero que sepáis que hay gente, sobre todo los antiguos mineros, que no les gusta que se tiren piedras a sus compañeros. La verdad que ahora que veréis en el vídeo yo también lo hice, yo lo he hecho de siempre, para mí es una costumbre y gusta ver, pero cada uno que sea consciente con sus ideales y si prefiere no hacerlo porque ahí hay mineros, pues es respetable y hay que respetarlo también esa idea. Pero que sepáis que tengáis en cuenta que ahí pues están todavía los restos de esos mineros porque no se pudieron rescatar. Como sabéis, pues las minas se extraen con una barrena, que esto así es como un taladro en plan bestia, y luego con las palas se van recogiendo y se van echando en las vagonetas. Seguro que los que tenéis familiares de mineros saben muchísimas más cosas. Aquí en nuestra localidad hay personas que saben muchísimo de minas, yo he aprendido mucho de ellos y que da gusto escucharlo. Yo aquí lo estoy haciendo para vuestro nivel y con los conocimientos que yo tengo, que sepáis que no son los que más hay en la localidad, que hay gente que ha sido minera, que la ha vivido de verdad y que lo cuentan con mucha pasión y que les gusta mucho. Entonces sabéis que luego se llegan a esta vagoneta, todo el material que se va extrayendo se echa aquí y luego sale por la boca de la mina o por el ascensor
hasta la superficie y ya o bien se montan en camiones, se han cargado o lo que sea. Fijaros, esto es por ejemplo una mina de carbón. En Asturias todavía hay minas y fijaros los mineros, los pobres, cómo están. Es que se ponen negras, las minas de carbón se ponen negros, todas las minas. Sabéis que el oficio de minero fue un oficio y sigue siendo un oficio muy duro en el que tenían muchísimas enfermedades de pulmón. Tened en cuenta no solamente el poco oxígeno que hay en una mina, sino que está continuamente cargándose el ambiente de polvo, de mineral, de roca, y eso se iba acumulando en los pulmones y sabía que había una enfermedad que era la silicosis, de hecho uno llama los silicosos, por eso, porque era una vida que afectaba muchísimo a los pulmones y morían muy jóvenes. Decían que les gustaba mucho vivir la vida porque sabía que su vida tenía muchas papeletas de ser corta. Hay todavía muchos familiares que son mineros en nuestra localidad y que cuentan cosas. Tened en cuenta que las últimas minas se cerraron en los años 90, aunque son hace 30 años, todavía hay mineros que están vivos y lo pueden contar, y es un oficio muy muy duro y para mí, vamos, mi homenaje porque yo no sería capaz de ser minera. Es una vida muy dura y hay que reconocerlo, que es un trabajo que nos gusta. Hay niños que son mineros, que están en otros países, en Sudamérica, por ejemplo, en África, se utilizan para las minas a niños, porque como son más pequeñitos, caben mejor. Entonces, apreciar la vida que tenéis, porque si el oficio de minero es duro, imaginad siendo niños. Es algo muy duro. Son condiciones de salud muy malas y normalmente están a oscuras. Por eso llevan esta lucecita. Antiguamente se contaba que lo que llevaban era una vela y si la vela se apagaba, sabéis, sobre todo las minas de carbón, producen un gas tóxico que o bien te asfixia o bien puede explotar. El grisú, si no recuerdo mal su nombre, y si explota, pues puede... Es que encima son condiciones muy peligrosas, es que son condiciones de trabajo muy, muy peligrosas, no solamente porque el montacargas se rompiera, sino porque puede acumularse ese gas, explotar y no lo cuenta. Entonces decían que llevaban una vela y si la vela se apagaba significaba que no había oxígeno suficiente, que entonces estaba ese gas y corriendo se iban para salvar su vida. Otros también cuentan que se llevaba un canario o un pájaro en una jaula y si el canario se moría es que había poco oxígeno y también tenían que salir para salvar su vida. Es decir, que era una vida muy dura y encima con muchos peligros. También no sé si sabéis que unos mineros, no me acuerdo en qué país de Sudamérica, quedaron atrapados y estuvieron también muchos días y luego los consiguieron rescatar. Por lo que hay que valorar a aquellas personas que son mineras o que han sido mineras. Tenerlo en cuenta que aquí tenemos muchos familiares que lo han sido. Y por último, a nosotros, pues lo único que nos queda es nuestro paisaje minero, que hay que apreciarlo, que es diferente, son las construcciones derivadas de las minas, bien los pozos, bien las chimeneas, las casas de los antiguos mineros, las fundiciones. Y hay que apreciarlo y hay que conservarlo. Es algo que es propio de nuestra localidad y que tenemos que disfrutarlo y atraerlo. En Río Tinto, que esta foto de aquí, lo venden muy bien, van con su trencito y vas viendo un paisaje diferente que lo que han dejado los restos de las antiguas explotaciones mineras. Entonces hay que aprender a valorar y a venderlo y puede ser otra fuente de turismo que la gente venga aquí a visitar y sobre todo, como hay muchas vías verdes, unir, por ejemplo, el hacer deporte con visitar las minas, que para nosotros lo más normal del mundo y es nuestra vía verde andar y ver minas, pero hay gente de fuera que eso no lo ha hecho nunca. Un curso que hice, ¿vale? Tuve que grabar un documental y no se me ocurrió otra cosa que esa idea de las vías verdes con el paisaje minero y grabé este vídeo que a mí siempre me ha, como por suerte o desgracia, he tenido que recorrer muchos institutos por toda Andalucía, pues con orgullo en este tema, siempre les mostraba nuestro paisaje minero y les hablaba mucho de las minas y del pasado de nuestra localidad. Pues aquí tenéis este vídeo que no esperéis mucho, pero que lo grabé y son las vías verdes, la vía verde y el paisaje minero que hay y que aprendamos a valorar y a vender nuestra localidad también. Y con esto termino las clases del tema 9. Espero que os haya gustado. Es la última del tema 9 y hasta la próxima clase que ya será con otro tema. Adiós.